Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición, a este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Manuel Marchal. Muchas gracias, don Javier. Marcando el Norte. Bien, bien, bien. Además, usted es seguidor. Usted antes de venir aquí antes he sido... sabía marcar el norte ya, ¿no? O sea, así con los deditos. Al norte. Muy bien. Don José Manuel Marchal es profesor de Historia en la Universidad Francisco de Vitoria. Y estamos repasando con él ese periodo de la historia, triste periodo de la historia. Muy triste. Triste periodo de la historia, que se rompe la cristiandad, se rompe Europa. Y habíamos dejado una zona de Europa importante con consecuencias hasta el día de hoy, hasta el punto que cuando la división de iglesias y estados es general y tal, resulta que la cabeza de la iglesia es la misma que la cabeza del estado, que es la reina de Inglaterra en este momento, ¿no? Porque teníamos que hablar del anglicanismo, de Enrique VIII y de Inglaterra. ¿Qué pasó? Pues en realidad... ¿Quién era Enrique VIII? Enrique VIII es el rey fruto de las guerras dinásticas del final del siglo XV. Es el sucesor de un hermano mayor. Es un hombre que tiene que suceder a su hermano tras la muerte, quizás sin esperar sucederle, pero dentro de esa ambición casi shakespeariana por el poder. Seguramente, yo creo que es el rey más cinematográfico de la historia de Inglaterra, que la literatura, desde los cómics, el cine lo han retratado precisamente por su vida extraordinariamente diversa, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, y lo que luego, no le han retratado a él, le han retratado a Ana Bolena, pues que también se lleva unas cuantas películas. Sus compañeras eran diversísimas, ¿no? Pero quizá ha pasado la historia no solo por su vida personal, sino por lo que implicó su decisión personal de llevar adelante algo que no era posible, que iba a condenar a sus ternícolas a una situación de vacío, que le costó la vida a muchísimas personas, muchos mártires. Me alegra que diga usted la palabra, porque parece que cuando uno habla del anglicanismo, eso es sinónimo de tolerancia. Y todo lo contrario, es una reforma bastante violenta y sangrienta. En el siglo XVII pasa a un papel secundario, pero en el XVIII se estanca, pero el origen es absolutamente sangriento. Empezando por Palacio. Empezando por la alcoba. Empezado por la alcoba, ¿no? Sí, sí. Bueno, o sea, Enrique VIII dice usted que es un rey que no se le cae el trono sin... Bueno. Sí, digamos que la inesperada muerte de su hermano, que ya había sido casado, lo casaron con una hija de los reyes católicos, la infanta Catalina, que nació en Alcalá de Henares. Y digamos, ese matrimonio estaba acordado con su hermano Arturo, y la pronta muerte de su hermano impidió que ese matrimonio se celebrara, que él fuera la persona en la que recayó la sucesión, y también pues el pacto matrimonial que el rey de Inglaterra había firmado con los reyes Isabel y Fernando. Esa razón de su matrimonio será una de las razones que él esgrimirá al buscar la nulidad de su primer matrimonio y único con Catalina, ¿no? Que es ¿Estaban, como se dice ahora, hechos el uno para el otro? Pues yo creo que no. La formación de Catalina era prácticamente humanística, sino una mujer del Renacimiento, de una piedad importante, que intervino en muchas fundaciones piadosas y muy destacables de la historia de Inglaterra, y de tal madre, tal hija, ¿no? La reina Isabel quiso y educó a sus hijas pues en prácticamente una cultura clásica. Todos sus hijos recibieron una formación no solo filológica o de rudimentos de derecho, sino también histórica. Sí. Y al ser, aunque fuera mujer,
no quiere decir que fuera ignorante. Y ella es enviada con una misión por sus padres. Y pienso, y bueno, los historiadores lo han analizado, que ella no va allí obligada, va por una razón de Estado y convencida de que... Bueno, como se hacían antes estas cosas, extrañan ahora, pero... Extrañan, pero en realidad la política matrimonial de los Reyes Católicos abre una nueva forma de comprender Europa y usan un instrumento tradicional de lo medieval, sí. pero para construir algo nuevo. Y desde luego Catalina era una mujer a tener en cuenta. Lo que pasa es que su marido no la tuvo en cuenta por una cuestión personal. Su marido, desde un punto de vista religioso... Era un hombre ortodoxo. Fue un hombre ortodoxo. Fue un hombre ortodoxo. Bueno, de hecho, hasta su muerte, en su intransigencia, ya prácticamente en esa demencia en la que le sacudió, fue un hombre ortodoxo hasta para equivocarse. Es decir, anduvo hasta las últimas consecuencias en todas las decisiones que tomó, violentas y sin salida. Sí, porque la gente conoce el Enrique VIII que se separa de Roma, pero no conoce el Enrique VIII defensor de la fe. Eso es. En el momento en que Lutero está estableciendo la ruptura, con las tesis que vimos en anteriores programas, Enrique sale en defensa de la fe católica e incluso costea la publicación de una obra en defensa de los sacramentos. Una obra que tuvo una resonancia muy importante, hombre. Salía de la imprenta del rey, salía prácticamente de la mano del rey y tenía como trasfondo un ataque frontal contra el luteranismo. Eso le valió que el Papa lo declarara defensor de la fe. Creo que a un día de hoy los monarcas ingleses siguen titulándose defensores de la fe, en herencia de esa tradición, en fin, perjurada, ¿no? Pero sucedió que un día se cruzó por Palacio la señorita Ana Bolena, que era pues una hija de un hidalgo, ¿no? Un noble segundón de Inglaterra, y por su belleza y su atractivo pues le llamó la atención y decidió, bueno, además de un cambio sucesorio, pues decidió que su matrimonio no había sido válido. Bueno, él intentó anularlo. Intentó anularlo, puso todo el poder de la Chancillería del reino en marcha, un gran cardenal Wolsey, que fracasó en eso, en la intención del rey. Yo creo que le hubiera costado la vida, igual que a Tomás Moro, el seguir con ese deseo del rey. Bueno, Wolsey llegó incluso a romper, pienso, su propio compromiso personal como cardenal de la Iglesia a favor de su rey, del príncipe, ¿no? Es decir, se extralimitó en esa defensa del capricho del rey por romper su matrimonio y casar con Ana Bolena. Eso implicó pues toda una serie de ventajas diplomáticas, de conflicto directo con el imperio. No hay que olvidar que la reina e infanta Catalina era tía del emperador Carlos V. Es decir, familia directa de, bueno, un Habsburgo, ¿no? En su dimensión hispánica. Por lo tanto, el repudio de una mujer en un matrimonio que había sido dispensado por el Papa, que se había consumado, del que había una criatura, la futura reina María Tudor, y del que además era público y notorio en toda Europa que habían cohabitado como esposo y esposa, pues vino a torcer todo. Y el capricho personal pues llevó a que el gobierno inglés presionara ante la Santa Sede y el Papa tuviera que fijar una posición bastante clara, ¿no? En el sentido de que no era posible dispensar de eso, porque ya se había dispensado anteriormente y se reconocía eso, y que por esa condición caprichosa pues no se podía admitir esa medida. Lo sorprendente para mí de toda esta historia no es tanto como que de una situación personal
degenere eso en una sociedad, en una situación general, lo cual me recuerda a mí a aquel albañil de pueblo, esto sucedió de verdad, que le encargaron poner un baldosín en una pared muy historiado, que estaba de principio del siglo XX, y el dueño de la casa encontró en el granero un baldosín igual, y digo, hombre, por fin está roto. Fuera, venga, pon esto, mira, me tengo, era de un pueblecito, y se fue a la provincia y dice, mira, a ver si cuando venga está puesto, ¿no? Y cuando vino estaba puesto, y cuando entró en la cocina el dueño de que había encontrado ese baldosín se llevó las manos a la cabeza y le dijo, pero fíjate lo que has hecho, y ha fraguado el baldosín. Dice, ¿qué he hecho? Dice, pues que lo has puesto al revés. Entonces se quedó el albañil mirando y dice, ¿cómo? Los que están al revés son todos estos, decía, ¿no? O sea bueno, o sea, bueno, esta situación que todos tenemos en la vida, a decir que lo que está al revés son todos estos. Pero lo sorprendente es que eso lo acepta en Inglaterra todo el mundo, y que son excepciones los que no lo aceptan, como Tomás Moro. Y hay personas que no transigen con... Pero muy poquitas. Muy poquitas. La realidad es que el proceso en Inglaterra es más lento que en el mundo luterano, donde es muy violento precisamente porque corre mucho la sangre y están en juego realmente las vidas. En Inglaterra es más estable y parte todo de un proceso de desamortización, que podríamos llamar, bueno, de robo a la Iglesia, de sus bienes y la incautación de los bienes en un primer momento. Y luego es el momento en el que obligan a los católicos a tener que jurar un documento legal en el que se reconoce una ruptura abierta con el Papa, es decir, en el que se niega el magisterio de Pedro, la autoridad del Papa reinante, y se reconoce al rey como cabeza de esa Iglesia nacional que se crea ex novo por un decreto del rey, con el reconocimiento del Parlamento, con el nombramiento político de los obispos, algo que a los pocos católicos que son conscientes de esa situación les suponía un perjuro y una cuestión de fe. Hace tiempo yo me acuerdo en una conferencia a un profesor le preguntaron esto, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que la reina Isabel, que es hija de Enrique VIII y de Ana Bolena? De Ana Bolena. Dice, ¿cómo es posible que la hija a la que a su madre le han cortado la cabeza por este problema, después siga en la línea de su padre, ¿no? Y entonces decía este profesor, dice, porque se habían creado ya tantos intereses. No, y ya había corrido una generación. Claro, esto es lo que dice usted. Y claro, que es que no había manera de volver atrás. Dice, porque claro, o sea, estaban tan contentos los obispos con sus posesiones después de ser hechos anglicanos. Y los que se habían quedado con las posesiones de las órdenes religiosas y de la Iglesia no volvieron atrás. También hay una revolución agraria a raíz de eso, que se tienen que roturar tierras que anteriormente habían sido de la Iglesia, en la que hay una pequeña nobleza y una incipiente burguesía que se hace cargo de un patrimonio que no era suyo, que el rey dispone libremente de su entrega, y eso genera una clientela, unas relaciones nuevas que son imposibles de revertir. Claro, con lo cual entiendes muy bien que el anglicanismo se quita estudiando historia, como se le quitó a Newman, ¿no? Porque claro, cuando uno estudia estas cosas dice, viajando a Roma, dice, mire usted, esto no puede tener origen divino, esto no puede ser verdad. Esto es un capricho esto es un capricho de un señor seguido de un capricho de muchas gentes. Y un derramamiento de sangre. Y de un derramamiento de sangre, porque claro, Enrique VIII, excepto Tomás Moro y el cardenal Fisher, de gente importante no le lleva a nadie la contraria. Nadie. Y además una nobleza cerrada en el seguimiento de eso. Pero mi interpretación es que esa nobleza disfrutaba directamente de esos bienes que se le había quitado a la Iglesia en favor de la corona, y que el rey dispuso libremente la asignación de esas tierras precisamente con una actitud para callar cualquier tipo de... Por contra, hubo algunas familias nobles que permanecieron secretamente católicas, pero prácticamente el 90% de lo que es el Estado poderoso de la monarquía inglesa
sin problema hacen esa transmutación. Ya. Hay otro personaje posterior a estos hechos que estamos narrando, que yo sé que en Inglaterra tiene, le tienen veneración, los católicos, es un personaje muy conocido, poco conocido en España, a pesar de que es santo, que refleja muy bien, porque claro, estamos acostumbrados a la imagen esta del inglés tolerante. Oiga, mire usted, el inglés tolerante costó mucho tiempo que los católicos tuvieran derechos. No, hasta el siglo XIX. Eso es. En el siglo XX. O sea, yo es que no sé cómo la historia, la suerte que tienen algunos que hacen las cosas al revés y sin embargo dicen que es que meten los goles por la escuadra y dicen, hombre, no, se la ha salido por la banda, hombre. Bueno, ¿qué es Edmund Campion? San Edmund Campion. Que es un santo. Es un santo. Cuéntenos quién es este personaje. Bueno, en primer lugar vamos a fijarlo cronológicamente. Él nace en la segunda generación de ingleses que viven esa ruptura. Él es un niño cuando el rey Enrique está cortándole la cabeza a sus mujeres. Él nace en 1540 y muere mártir el 1 de diciembre de 1581. Por tanto, un hombre muy joven, ¿no? Sí. Su contexto personal es el de un universitario. Un intelectual. Un intelectual, una persona que está interviniendo en la universidad, que desarrolla una carrera universitaria, e incluso bien visto por la jerarquía universitaria, incluso política, en el que llega incluso a... Y educado en el anglicanismo. Educado plenamente. O sea, él ya no conoce el catolicismo. Conoce el catolicismo en cuanto a fe perseguida. Es decir, conoce que la Iglesia ha sido desposeída, que hay algo que se ha creado nuevo y que alterna la devoción al rey con una fe de nuevo creada. El acta de supremacía es de 1534. Él tenía nace Nada. Y ya está vigente. Y cuando él es un adolescente ya se ha practicado prácticamente toda la represión primera y digamos que él se educa plenamente en ese anglicanismo. Y es de los que le tienen que jurar ese acta y participar de ese movimiento de nueva creación. Yeah. Pero en él hay algo pues que transforma. Y son dos cuestiones. Es su salida de ese ámbito, en primer lugar a Irlanda y luego a Roma. Y en Roma vive quizá una de las realidades más intensas de la Reforma Católica, que es vivir lo que es el testimonio de la Compañía de Jesús. Y él se hace jesuita. Él se hace jesuita. O sea, no solo se convierte al catolicismo. No solo se convierte al catolicismo, sino que se hace jesuita. Desde el anglicanismo y desde un anglicanismo temprano, además exaltado por su pujanza, se convierte al catolicismo y se hace jesuita. Esa conversión es radical y admirable. Y prácticamente él decide irse al matadero. Ya. La persecución en los años finales ya durante el reinado de la reina Isabel, en la década de los 80 es extraordinaria. Es cruel, Muy cruel. Además se integran en ella comportamientos de tipo político. La reina había emprendido toda una serie de actitudes agresivas hacia la monarquía hispánica, con una serie de alianzas auténticamente antinaturales para lo que era la tradicional diplomacia inglesa y le había llevado pues a verdaderas tropelías de política internacional e incluso a perseguir a su propia población fuera de su territorio y era pues perseguir a los católicos. Fue implacable, Fue implacable. Es una de las persecuciones de cristianos más importante de la modernidad. Pues fíjese, ahí seguimos diciendo, los ingleses pasan en su historia por ser la tolerancia histórica. Habrá sido en la literatura, habrá sido en la poesía, pero yo creo que la realidad histórica... Yo creo que es más en la leyenda negra contra la Iglesia Católica. Efectivamente, en que como el proceso es más lento, y no se articula hacia la anarquía, como puede suceder en los casos calvinistas o luteranos, donde caen en ese abandono y en las propias guerras del campesinado. Aquí es algo más
aristocrático, Sí, en sí. el que se empapa de la copa hacia las raíces. Ese proceso es más lento, pero no tiene por qué ser menos cruento. Ya. Y la vida de San Edmundo Campion... Lo hemos dejado en Roma, ingresando en la Compañía de Jesús. Exactamente. Los jesuitas saben perfectamente lo que tienen que hacer y han puesto los medios orgánicos, y él tiene una vocación clara de volver a Inglaterra. a dar testimonio de su fe y evangelizar, y además son muy conscientes, particularmente la Compañía de Jesús, que está interviniendo en muchas fundaciones muy interesantes en tierra hostil, inglesa, anglicana, y en donde abordan directamente proyectos de evangelización que son, pues digamos, clandestinos, muchas veces prácticamente testimoniales, porque era implacable esa persecución, en la que es el caso de Campion, ¿no? Sí, en la que usan pues su propia influencia, sus amistades para hacerse presentes allí y dar testimonio de esa valentía, y él es, digamos, sorprendido en ese dar testimonio. Hay entonces en Inglaterra, creo entender, una auténtica religión de catacumba. Sí. Vamos, religión católica. Católica de catacumba. Porque la religión oficial es el anglicanismo. Seguramente un antecedente precioso a lo que luego es el catolicismo de catacumba de la Revolución Francesa. Sí. De la Vendée muy similar, huyendo de lo revolucionario y de la sangre en la calle. Sí. O sea, La es presencia, que te jugabas la vida por ir a misa. Directamente. Vamos, de hecho, Edmund Campion, la idea que yo tengo es que lo que hace es celebrar misas clandestinas, ¿no? Porque claro... Y los sacramentos. Porque claro, hoy sabemos que el anglicanismo pues ha llegado hasta hoy, ¿eh? Pero claro, en ese momento, bueno, pues esto se pasará y habrá que atenderle a los católicos para que reciban sacramentos. Yo pienso que la decisión, además de que era su patria, cuando él se hace jesuita y apuesta directamente por regresar y por hacer esa labor, precisamente socorrer en la administración de los sacramentos a sus compatriotas. ¿Y cómo acaba la historia de Edmund Campion? Pues termina muy mal. Es sorprendido en eso, es rápidamente procesado, bueno, si se puede llamar proceso un martirio tan brutal, y es ejecutado además de una forma muy cruel, mediante la que se ejecutaba a los criminales de más altura, ¿no? Es descuartizado, sus miembros son trasladados a distintos rollos y puntos de Londres, digamos con un escarnio consciente, hecho directamente quizá participando la reina, en cuanto a que se conocían. Hombre, claro que se conocían, era el niño mimado de palacio. Exactamente, o sea que... en su juventud, en ese momento de universitario, se habían conocido e incluso... Bueno, es parte de su geografía, ¿no? La reina creen que llegó a visitarlo cuando está preso y donde lo van a matar, y digamos ese estilo dramático que prácticamente le dice que se retracte, y le dice: Isabel, para eso no estamos aquí, ¿no? Te has confundido de papel. Confundido de papel. Y le cuesta la vida. Muy bien, pues no nos queda tiempo. Se nos pasan siempre los programas volando, pero todavía sí que tenemos un programa pendiente que yo creo que tiene que rematar todo este proceso de fractura de la universidad, que es el de la cristiandad, que es Trento, el Concilio de Trento. Que es la respuesta católica. Que es lo que lo que nos queda hablar, así es que queda usted emplazado para este programa. Será un honor. Y todos ustedes también, queridos amigos. Si les ha gustado, pues se lo dicen a sus amigos, que vayan a ver si nos ponen la dirección abajo en la pantalla, para que la gente sepa. Y ahí están los programas, todo lo que hemos grabado anteriormente, los de las otras series, los otros programas de la televisión Euca Mami, y ahí es donde son ustedes los que difunden
este canal, que cada vez tiene más seguidores. Va para arriba. Yo lo noto, me saluda muchísima gente cada vez más, eso Va para arriba. por la calle, Marcando el Norte. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos, sí señor, muchas gracias. Estamos muy agradecidos a ustedes. Y nosotros, a cambio, pues de lo que hacen ustedes, nosotros a trabajar. ¿Para qué? Pues para que dentro de un poco tiempo les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.